José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Bueno, nos queda poquito para ver a la FED y ahí está el inversor viendo a ver qué hacemos con la inflación. Decía Juan Ignacio Crespo esta mañana en su newsletter, la persistencia puede ser mayor de la que esperábamos en la inflación hasta primavera del 2023. Si se empiezan a confirmar malos augurios sobre que la inflación persiste y caminamos hacia un entorno de esta inflación, ¿qué debería empezar a pensar el inversor en sus carteras o en su patrimonio? Pues si la inflación efectivamente continúa siendo el gran problema en Europa o en Estados Unidos por distintos motivos, básicamente en Estados Unidos fundamentalmente por la fortaleza de la economía norteamericana, lo estamos viendo incluso en el mercado, los datos de mercado laboral, y en el caso de Europa, sobre todo por la enorme dependencia de materias primas, de importación de materias primas, está muy claro que lo que debe de ocupar y preocupar en estos momentos a los inversores, sobre todo además en el corto plazo, invirtiendo fondos, obviamente, en fondos, y esto sirve también para los inversores en planes de pensiones, es tener carteras lo más defensivas posibles. Estoy totalmente de acuerdo, es decir, la inflación que parecía que a lo mejor, sobre todo la parte norteamericana, pudiera moderarse según fuera avanzando el año, así no está pasando. Y evidentemente ahora lo que se maneja son subidas o la continuidad de las subidas agresivas por parte de los bancos centrales. En el caso de la Reserva Federal está muy claro, y el Banco Central Europeo no se puede quedar muy por detrás, sobre todo por el problema que tendría en cuanto al euro. Hay preocupación por parte del Banco de Japón con la debilidad, en este caso, del yen y fortaleza del dólar. Lo mismo va a pasar con el caso del Banco Central Europeo y con tantos otros bancos centrales, incluido el propio Banco de China. Con lo cual, evidentemente, siguiendo la estela a rebufo de lo que haga la FED, el resto de los bancos centrales aplicarán políticas monetarias muy agresivas, condiciones financieras que van a empeorar y, evidentemente, eso no es muy buena noticia ni para los mercados de deuda ni tampoco para los mercados de renta variable. Por eso digo que lo que tiene que ocuparnos a todos y cada uno de nosotros, como ahorradores, como inversores, y también a la hora de diseñar una cartera de fondos de inversión, no cabe la menor duda que es tener una cartera lo más protegida posible, al menos en el corto plazo. Ya habrá oportunidad de poder estar con una posición más agresiva, tanto la parte de bolsa, incluyendo también la parte de renta fija, pero en estos momentos lo que toca es defendernos, es ser cautos y prudentes, puesto que luchar con la inflación no va a ser fácil, ya lo estamos viendo, y de esa transitoriedad cada vez está más claro que vamos a tipos mucho más altos, sobre todo la parte de Europa, que va muy por detrás de la Reserva Federal, en un contexto donde la inflación no se consigue moderar. Renta fija, empieza a ser el momento de rebalancear, de mirar oportunidades, bonos gubernamentales, high yield, o hay que esperar todavía, hay que tener todavía un poquito de sangre fría y aguantar todavía un par de meses a que se alcance el máximo o al que se vea el final de las subidas? Vamos a ver, aquí hay algo muy claro. Siguiendo con lo que acabo de comentar, la clave básica y fundamental es cautela y prudencia. En ese sentido, esto sirve para todo tipo de inversor, ya sea más en deuda, más en bolsa, en los mixtos, etcétera, etcétera. Con lo cual, es verdad que ahora mismo ya hay oportunidades muy interesantes a la hora de invertir en renta fija. Hay empresas solventes, insisto mucho en la palabra solvente, más que la palabra de rentable, que eso sería para un accionista, que está ofreciendo rentabilidades muy interesantes en estos momentos. Probablemente, según pasen las semanas, quizás esa misma compañía, pues ese bono que en estos momentos cotiza con un enorme descuento, probablemente lo pudiéramos comprar a un precio aún más atractivo. No tenemos ni la menor idea dónde estará el techo de la inflación y, en consecuencia, dónde se va a estabilizar los mercados de deuda. Y en Europa todavía mucho menos. En el caso de Estados Unidos, bueno, pues le va a costar, pero probablemente lo estabilicen algo más rápido, ¿no? Pero dicho esto, si un inversor, imaginemos que yo soy un inversor que voy realmente a largo plazo, mi consejo es que, sobre todo la parte de deuda corporativa, incluyendo algo de high yield, que ha sufrido mucho menos, que sufrió la primera parte mucho, pero luego a partir de agosto está corrigiendo menos incluso que el propio investment grade en general. Y yo en ese sentido le diría, bueno, pues si realmente vas a largo plazo,
empieza a aprovechar las oportunidades de determinadas compañías, obviamente a través de fondos de inversión, también puede ser a través de inversión directa, pero a través de fondos de inversión o fondos de pensiones, puesto que hay empresas que, siendo sólidas y aunque se empeore su margen, van a seguir pagando, antes dejan de pagar el dividendo. Y en ese sentido yo creo que sí, renta fija, pero de momento con prudencia. Es decir, a ver, si a lo mejor por perfil de riesgo pudiéramos tener un 20 o 25% de libro, pues yo creo que en estos momentos, no teniendo más de un 5, como muy mucho, es más que suficiente. Hay todavía margen para poder incrementar la posición de renta fija, pero sí al menos ir aprovechando algunos de los precios con los cuales está cotizando esos bonos. El que vaya más a corto plazo, liquidez. Liquidez, liquidez y liquidez. Y en todo caso dólar y en todo caso algún fondo que lo que haga es aprovechar el repunte de tipos de interés que se está produciendo tanto en los tramos cortos de la curva de tipos e incluso los tramos más de largo plazo, sobre todo la parte europea, que repito, que es donde por ir el Banco Central Europeo por detrás de otros grandes bancos centrales, no es donde todavía podemos seguir viendo tensión en la curva de tipos, en este caso sobre todo tanto la parte de deuda pública como la parte de deuda corporativa. Renta variable europea, americana y en la mirada china, decía esta semana Allianz que veía la opción de que el movimiento de recuperación de la economía china fuera mayor del que se esperaba porque ya estaba viendo tasas como de plano hacia arriba y que por tanto podía ser una buena oportunidad de adelantarse. China frente a renta variable europea americana, ahí dónde pesa o cómo pesan en la estrategia de Luna y Sevilla Asesores, dependiendo, claro, del perfil del inversor. Bueno, independientemente del perfil de riesgo del inversor, lo que más pesa es Estados Unidos. La fortaleza de la economía norteamericana, las singularidades de las propias empresas estadounidenses, a nosotros nos gustan. Y lo que hacemos es, a través de fondos globales de renta variable, darle más peso a Estados Unidos, y eso, junto con el dólar, no cabe la menor duda que ha jugado muy a favor a la hora de que las carteras, aun habiendo corregido porque no son inmunes, lo han hecho en menor medida que los índices de referencia. Pero vamos, con bastante diferencia con respecto a los índices de referencia, independientemente de cuál sea el perfil de riesgo del inversor. Y vamos a seguir en esa posición. Más Estados Unidos que el resto del mundo. En el caso de Europa, más fondo europeo, más value y sobre todo con posiciones financieras de momento. Y la verdad es que no lo han hecho mal. Si uno ve un fondo que a nosotros nos gusta mucho, de la casa de Manji, la gestora británica, el European Strategy Value, es un fondo que precisamente por su cartera, por el peso incluso del sector financiero, ha aguantado bastante mejor que lo que aguanta el índice MSCI Euro, y no digamos el Eurostoxx 50, con lo cual ahí, pero en menor medida, mucho menor medida que en el caso de la renta variable norteamericana. Y luego China, a ver, nadie es inmune, de verdad, nadie. Es verdad que hay mercados emergentes que lo están haciendo bien en este contexto, ¿de acuerdo? Es decir, basta con ver el acumulado en el año de fondos que invierten en Oriente Medio o que invierten en Brasil, por poner un ejemplo, que son dos zonas del mundo distintas a lo que es el sudeste asiático. Pero efectivamente, yo no obviaría los mercados emergentes ni por valoración y también por potencial de crecimiento. Ahora bien, asumiendo que la volatilidad que en estos momentos hay en los mercados de capitales también a ellos les afecta, y si no, pues entre velado o no velado, que alguien analice o que se analice lo que han dicho las autoridades chinas después de la reunión con Putin. Es decir, les preocupa la situación del conflicto bélico, y no solo por el conflicto bélico en sí, sino también, no cabe la menor duda, que también el impacto económico que ellos mismos están sufriendo, por ejemplo, en su propia moneda respecto al dólar. Recordemos, para que todos aquellos que nos ven y a lo mejor, bueno, pues tengan a lo mejor un poquito menos de conocimientos económicos y financieros, las materias primas mayoritariamente las compramos en dólares. Y evidentemente, y los futuros, por supuesto, claro, si el dólar se aprecia respecto a mi moneda y tengo que comprar gas, o tengo que comprar petróleo, o tengo que comprar alimentos y estos o fertilizantes, y estos me están cotizando en dólar y cada vez se aprecia más respecto a mi moneda, pues hombre, evidentemente esto es un problema. Pero también es un problema para el resto del mundo. Hablaba hace poco con un compañero del mercado y hablábamos precisamente de ello, del tema de que antes China exportaba deflación, ya no. Es decir, ya no compramos a los chinos productos hiperbaratos. Ahora a lo mejor podemos comprar a lo mejor a Vietnam.
Pero lo mismo pasa con el caso de Rusia, con el tema del petróleo. Tampoco vamos a comprar a Rusia petróleo y gas a precios como se compraba hace tiempo. Pero ya no digo ahora, sino que probablemente incluso con una cierta resolución del conflicto bélico tampoco. Con lo cual, desgraciadamente, volvemos a la casilla de nuevo de principio de cuando hablaba el programa. El gran problema es la inflación y aquí no se salva nadie. Es cierto que nos gusta el mercado asiático, nos gusta China, nos gusta mucho la India, nos gusta otros países de todo lo que es la zona del sudeste asiático, pero hoy por hoy la palabra es cautela, sobre todo en el corto plazo, a la hora de invertir en cualquier tipo de activo financiero. Pues, ¿nos das alguna recomendación, José María? ¿Algún fondo que en este contexto pueda ser clave para sortear? Hablabas de liquidez. La cabeza del inversor puede decir, me llevo el dinero al colchón. No, liquidez no significa eso. Liquidez significa qué opciones en el mercado ahora mismo para encontrarla, José María. Bueno, puede ser otra opción, ¿eh? De decir, José Antonio, puede perfectamente ser si alguien, y esto sería, por eso es tan importante la planificación financiera, ¿de acuerdo? Es decir, cuando uno diseña una cartera de productos de inversión, es muy importante la planificación financiero/fiscal. Hay veces que en lugar de traspasar una inversión, a lo mejor conviene en una pérdida hacerla efectiva para que luego esa pérdida la podamos compensar con plusvalías futuras, porque después de esta gran tormenta que tenemos volverá a salir el sol y habrá oportunidades. A lo mejor fiscalmente me interesa. Pero dicho esto, la liquidez es un activo más, también desde el punto de vista fiscal juega un papel, un rol importante, pero en la parte de fondos de inversión, pues hay productos que en estos instantes, precisamente por sus bonos flotantes y por bonos que se pueden actualizar según vaya subiendo, por ejemplo el Euribor, pues pueden aguantar mejor. Hay algún producto de la casa Candrian o de la casa Deutsche Bank, en ese sentido nos pueden aguantar bien. O si no, monetarios hiper baratos, súper baratos a la hora de posicionarnos en renta fija de muy, muy corto plazo. En la parte de los fondos que tengan una vocación de retorno absoluto, pues de nuevo vuelvo a insistir mucho en casas como puede ser Lion Trust o el caso de Schroeder o el caso incluso de Leva, que tienen algún producto con vocación de retorno absoluto. La flexibilidad es muy importante y yo creo que ahí puede aportar valor. En la parte de renta fija, quien quiera apostar por estar corto en los tramos largos, es decir, que sigan repuntando los tipos de interés de largo plazo como consecuencia de las presiones inflacionistas, pues el producto de la Française, el producto Protecteur, es un fondo que está corto en renta fija francesa fundamentalmente. Es decir, que cuando repunta la rentabilidad de la deuda francesa y cae el precio, al estar corto, al estar vendidos, yo aprovecho esa subida. Es otra alternativa a estudiar. Y de nuevo, la parte de renta variable, utilicen fondos de inversión donde se haga esa ecuación. Estados Unidos, que sea con un sesgo más value, alguna compañía de tecnología también, pero sobre todo value. La parte de Europa, sobre todo, que sea value y con el sector financiero y que tengan países emergentes, China, India, pero también algún otro mercado como puede ser algo de Latinoamérica, como puede ser Brasil y por supuesto Oriente Medio. Muchísimas gracias, José María Luna, como siempre, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, por esa recomendación, por esa visibilidad, por esa fotografía de lo que está sucediendo. 9:34, buen día, buen fin de semana, buen negocio, José María.